Hola familia, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Hilda y les doy la bienvenida a mi nuevo canal Hildineando. Aquí van a conocer un poquito más sobre mí porque les estaré subiendo contenido de vlog un poquito más personal. Como la mayoría debe saber, ya que les di la noticia por mi canal principal, hace pocos días llegué a los Estados Unidos, este maravilloso país que me ha abierto las puertas. E hice una escala de unos días en Miami antes de irme a vivir para Texas, donde vive mi esposo, y estaré viviendo con él, mi papá y mi bebé. Y hoy ya es mi último día, así que me van a estar acompañando todo el día. Ahora mismo nos encontramos en La Ermita, un lugar que es muy visitado por los cubanos, como pueden ver, ya que la mayoría cuando llega a los Estados Unidos, y díganme los cubanos que viven hoy en día aquí si han venido y si es cierto lo que voy a decir, es que vienen a agradecerle, como esto es como algo parecido al cobre en Santiago de Cuba, vienen a agradecerle por todas las cosas buenas que le ha sucedido en la vida, por llegar a este maravilloso país. Así que vamos a empezar con este video. Hoy vengo a agradecerle muchísimas cosas a la Virgencita, sobre todo por todas las cosas buenas que me han estado pasando en la vida. Y lo más importante, por haber llegado a este maravilloso país, por tener salud, por estar con mi familia. De verdad tengo tantas cosas que agradecerle, tantas cosas que pedirle, sobre todo de que algún día pueda traer a mi mamá y esté conmigo. Eso es lo que más ahora mismo deseo en la vida. Bueno, aquí tienen una tiendecita para que te puedas llevar alguna cosita, algún collar, un rosario. La verdad que tienen cosas súper lindas. Miren esto, qué lindo. Bueno, ahora compré agua bendita que costaba $2. Déjenme decirle algo, que el agua bendita, aquí hay una fuente y es totalmente gratis. Tú puedes coger con un pomo y llenarlo. Yo no tengo pomo, así que tuve que comprarlo con el pomito y todo. Aparte también va a ser un regalo que vamos a hacer, entonces por eso ya lo cogimos con el pomito y todo. Pero deben tener en cuenta que aquí hay una fuente donde tú puedes coger el agua bendita totalmente gratis. Ahora vamos a un Target, que es la primera vez que voy a ir a un Target a comprarle unos zapaticos al niño, porque nada más tenía lo que había traído de Trinidad, y comprarle uno más porque nada más no tiene más ninguno. Y la verdad que la lluvia no me acompaña en nada. No he podido caminar por las playas, no he podido caminar por las calles de Miami porque por la lluvia. Miren esto. Se ha pasado desde que llegué, desde por la mañana, la tarde, lloviendo. En fin, que no he podido conocer casi nada de Miami por la lluvia. Miren, esto, aquí venden de todo realmente. Miren, hay hasta un Starbucks. Aquí venden de todo. De todo, hasta ropa. Miren qué cosa más linda para decorar, de plantica. Ay, qué lindos están. Aquí hay de todo, una cantidad de juguetes. Miren esto, qué lindo. De verdad que es un sueño estar aquí porque hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es una tienda donde tú vas a encontrar
esto. Otra cosa curiosa, miren esto que vi aquí en Estados Unidos, es que tú no necesitas cajero para comprar las cosas. Simplemente pasas las cosas así y ya al final pones la tarjeta y todo súper rápido. ¡Qué capitalismo! Y para nosotros es algo innovador porque en Cuba no solo hacías cola para pagar ya que se iba la conexión, hacías cola para todo. Pero para pagar hacías una cola kilométrica cada vez que se iba la conexión y de ahí esperar. Bueno, imagínense, si te tocaba, te llegaba tu turno, se iba la conexión. Por eso es algo innovador ver que tú no necesitas un cajero para poder pagar las cosas. ¡Ay, qué capitalismo! ¡Uy, qué original! Miren esto. Y ya, al fin, después de 2 horas, al fin tengo esto. No soy muy buena para las cosas esas, de verdad que no. Pero bueno. Primera guagua que veo, gracias producción. Primera guagua que veo aquí en Estados Unidos. Y está hermosa. Porque creo que tiene hasta aire acondicionado. Y la gente, no hay bastante gente amorotada ahí en la puerta. Qué diferencia con Cuba. Qué diferencia. Original que si andas en bicicleta puedes igual tomar la guagua. No necesariamente por tener una bicicleta dices no voy a tomar como en Cuba. Si andas en bicicleta obviamente no puedes tomar ningún medio de transporte. Pero aquí tienen como algo delante de la guagua donde puedes poner tu bicicleta sin ningún problema y subirte a la guagua. Cosas nuevas que estoy aprendiendo aquí. Otra cosa que me ha chocado bastante, porque obviamente en Cuba no hay ni muchos carros, ni obviamente tampoco mucha gasolina para echarle a los carros, es el tráfico. Aquí en Estados Unidos el tráfico es una locura. Te puedes pasar fácilmente 1 hora o más de 1 hora en tráfico. Bueno, aquí en Miami, rectifico que el tráfico es una locura y por eso muchas personas dicen ¿cuánto te tomas de ir, no sé, de un lugar a otro? Dicen, ejemplo, 1 hora, pero es 1 hora con tráfico. Ya toman el tiempo más o menos que se pasarían en el tráfico para decir en qué tiempo llegarían al lugar, porque ya le digo, es una locura el tráfico de aquí de Miami. Hay demasiados carros, pero hermosos. Bueno, hay de todo tipo, pero hermoso. Obviamente muy diferente con Cuba. Aquí en Cuba los carros que van a ver son carros antiguos, muy antiguos, donde son prácticamente carros híbridos, porque veo un ejemplo, un Chevrolet y obviamente lo que tiene de carrocería es otra cosa. No es que vas a ver algo original, puede que lo haya, pero no es algo que sea ordinario. Aquí hay de todo tipo de carros. He visto Tesla, cosa que he visto mucho en películas. Aquí he visto Tesla original, ahí me quedo así. He visto Nissan, una pila de carros que en Cuba obviamente no estaba acostumbrado a ver. Déjenme en los comentarios cómo es el tráfico en su país, en su ciudad. Si tienen que hacer tienen que pasar mucho tiempo esperando para poder llegar a un lugar, o si simplemente es rápido el tráfico, todo eso, déjenmelo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Aquí donde estoy es una locura, que es en Miami, pero bueno, díganme donde ustedes viven cómo es, que quiero conocer cómo es en su país, en su ciudad. Ahora estoy en camino a casa de una gran amiga mía desde Cuba, la conozco hace años. Hace prácticamente 2 años no la veía. La vi ayer, ese recuerdo lo voy a tener siempre en mi corazón porque ya les digo, no la veía hace años y ahora la voy a ver para despedirme porque no sé realmente cuándo volveré a ver, ya que no voy a estar viviendo aquí, ya le estaba comentando que me iba a vivir a Tesa, donde vive mi esposo. Así que ahora la voy a despedir. Bueno, ahora vamos hacia otra casa que es familia mía, que hace años, de los años no veía. Y aprovechando que estoy en Miami, pues también los voy a ver para que vean al niño, que nunca lo han... Cada vez que eso me interrumpe.
que nunca lo han visto, para que lo conozcan. De ahí vamos a casa de un tío de mi esposo para que también conozca al niño. Esto va a ser también, como es el último día, el día también de la despedida. Gracias por interrumpirme nuevamente. El día de la despedida, porque como no conocen al niño, entonces tampoco sabemos cuándo volvamos a venir aquí a Miami, a no ser que llegue la mamá y el papá de mi esposo, que también están esperando el parol, o en caso de que sea mi mamá, no sé, pero por otra razón no vamos a volver. Entonces estamos en las despedidas. Familia, algo que me ha impactado cantidad aquí en Miami es ver la cantidad enorme de aviones que llegan constantemente. En un minuto veo como 5 aviones llegando, y eso es lo que veo yo. Y obviamente es algo nuevo para mí, porque en Cuba yo no vivo cerca del aeropuerto, y tampoco es que llega uno cada 5 horas o cada 10 horas. Y eso sí llegan. Y no llegan todos los días, pero aquí es uno cada 5 segundos, es uno así, uno tras de otro, y es todo súper seca, porque es que el problema no es porque esté exactamente, voy papá, no es porque estén en este lugar, es que veo todos esos aviones. En cada lugar que he estado, al menos yo que he estado aquí en Miami, he visto los aviones cerca. Qué suerte. Miren, ahora va a pasar otro que se lo voy a mostrar ahora mismo. Es uno tras de otro, y cuando yo grabé ese, atrás viene otro más. Estoy impactada. Miren aquí, estas guaguitas son servicios a domicilio, donde van a tu casa y te bañan el perro, te lo peinan, te hacen el tratamiento completo a tu perrito para que esté limpio, peinadito y todo. Mira lo chulo que tienen la fotico. A ellos tienen ya su cliente, y ya lo que tienen que hacer es sacar su cita, o no sé cómo hagan, pero bueno, ya ellos van hasta tu casa. En Cuba, obviamente, no existe algo así. Sé que muchos se preguntarán por qué comparo mucho las cosas con Cuba. Y es que yo soy cubana. Yo vengo de un país donde nada de eso existe, donde ver, no sé, cosas así, para mí son novedosas, son nuevas. Y obviamente te voy a decir, en Cuba no existe, porque es el país de donde yo vengo. Bueno, no he podido grabar como todas las visitas que hemos hecho, porque realmente ha sido despedida y aprovechar el momento, pero ahora voy a casa de una prima mía, que ya les digo, no veo hace rato, y nos tienen preparado un barbecue. Así que va a ser mi primer barbecue aquí en Estados Unidos, bueno, y en mi vida, porque nunca lo he hecho. Vamos a ver qué tal, y porque de verdad debo decirle que tengo muchísima hambre, así que voy a comer con deseo. Voy a disfrutar cada momento y cada pedazo que me como, porque tengo hambre. Quiero que vistas eso. Métele. Ay, ese fogón abajo. Qué rico se ve. No solo se ve rico, lo rico que sabe. Ay, ya estoy en casita, familia, bañadita y todo. Estoy súper cansado y ha sido un día bastante ajetreado de despedirnos de muchos familiares. Realmente, para qué decirle, no pudimos conocer muchísimo de Miami, prácticamente nada, porque el tiempo realmente no me ha acompañado para nada. Una cosa que le quería aclarar, debido a el último video, muchas personas me han comentado que por qué Yoli no sale en mi video despidiendo. Y la razón es que Yoli solo fue a Trinidad de visita por 2 semanas.
Y cuando me llegó el parol, yo ya se había ido hace semanas, así que por eso es que no la ven en mi video, en el último video de despedida. Y realmente nosotros sí nos despedimos, pero bueno, ya eso saldrá en su video de cómo se fue de Trinidad, cómo llegó a Cuba, ya eso saldrá en su video. Pero no es que yo la haya dejado botada o que ella está en Trinidad todavía, ni que porque a mí me llegó el parol ella se fue para Cuba, no, nada de eso. Cuando a mí me llegó el parol, ella estaba hacía como 2 semanas en Cuba, así que no es para nada de eso. Yo jamás dejaría tirada una amistad ni a un amigo. Y otra cosa también que quería decirles es que he leído muchos mensajes de ustedes que viven aquí en Miami y que querían conocerme, pero la verdad me hubiese encantado reunirme con todos ustedes y descubrir muchísimo más de Miami, pero realmente, una, no tuve tiempo, dos, el clima no me ha acompañado para nada y tres, ya mañana me voy. Ya mañana me voy. Solo vine de visita a ver a algunos familiares de mi esposo, a conocer, aunque el tiempo no me acompañó, pero bueno, a conocer un poco y nada. Me hubiese encantado pasar más tiempo, conocerlos a todos ustedes, pero no pudo ser. Así que aquí voy a despedir el video porque estoy súper cansada, tengo que dormir mañana, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir para el aeropuerto, y eso todo lo verán en el próximo video que no se pueden perder para que se enteren de todo, tanto por mi canal de blog Ildineando como también por mi canal principal Ildina. Así que aquí los despido, espero que hayan disfrutado pasar el día conmigo. No fuimos a muchos lugares, pero bueno, pasaron el día conmigo en la distancia. No olvides suscribirte, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Darle like, dejarme en los comentarios qué les pareció el video, cómo se sintieron pasar el día conmigo, qué les parece este canal, todo lo que ustedes quieran dejarme, ahí se lo voy a estar leyendo. Así que nada, no olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!